Miércoles y viernes a las 11 de la mañana, solo por rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Compartir y analizar como siempre la tarde de hoy. El diputado José Manuel Olivares, comisionado especial para la emergencia y la atención de los migrantes, respondió en rueda de prensa virtual a Nicolás Maduro. Y le comento a mi equipo que me escucho en eco. Él, entre otras cosas, desmintió la cifra de víctimas mortales producto del COVID-19 en nuestro país, como viene haciendo en los últimos días. El dato oficial hasta ayer era de 174 fallecidos producto del coronavirus en nuestro país. Además, iniciando esta rueda de prensa, aseguró que no quería contestar a los insultos que profirió Maduro en su contra el día de ayer. Él ofrecía, entre otros datos, lo siguiente: Venezuela tiene 22% de mortalidad en personal de salud cuando lo comparamos con países de la región. Se necesita dotar a nuestros médicos de equipos de protección, no hay rayos X, no hay ventiladores, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin el personal de salud? Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Más temprano, el expresidente e individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Leopoldo Briceño, atribuía a equivocadas políticas públicas el ascenso incontrolable en el número de pacientes de COVID-19 en Venezuela. Él recordaba que desde las academias especialistas de investigadores proyectaron este pico en abril y los llamaron exagerados. Además, explicó que en nuestro país no se están haciendo pruebas de diagnóstico suficientes y se necesitan entre 8.000 y 10.000 test diarios para saber el verdadero alcance de la pandemia. En opinión del doctor Briceño, llevar a los pacientes asintomáticos al Poliedro de Caracas es un error garrafal, más aún luego de la designación del Potro Álvarez como responsable del manejo del recinto sanitario. Este lunes fueron recibidos en estas instalaciones, en el Poliedro, los primeros 50 pacientes con coronavirus. Venezuela superó los 20.000 casos de COVID-19 este fin de semana. La información la dio a conocer la vicepresidenta del régimen venezolano. Ella confirmó 765 nuevos contagios y 5 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Además, 32 médicos han muerto entre junio y agosto por COVID-19 en Venezuela, según lo reveló un portal digital de noticias. El dato representa el 18,9% del total de decesos producto de la pandemia en todo el país. Nicolás Maduro extendió la cuarentena radical una semana más. La decisión se enmarca en el esquema de confinamiento llamado 7+7 vigente desde el mes de junio, que alterna 7 días de cuarentena con 7 días de flexibilización. El economista Carlos Ñañez decía más temprano que esto es un error. No hay que ser médico para entender que un país que tiene a 79% de su población en pobreza extrema y 96% de su población en pobreza de ingresos es un país que no puede aislarse y dejar de salir a la calle. Además, a propósito de lo ocurrido el fin de semana, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, expresó su respaldo a la decisión de los partidos de la Alternativa Democrática de no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Desde la unidad, esto lo escribió en sus redes: rechazamos la farsa, ahora debemos movilizar a esa mayoría que quiere vivir con dignidad. A raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde de abstenerse en el amparo interpuesto por la defensa de Alex Saab, los abogados del empresario colombiano
estarían evaluando un procedimiento nuevo ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, una instancia fuera del país que lo detuvo. Esto lo advertía la periodista Maybor Petit. En opinión de la comunicadora, lo que se está viendo es una estrategia para plantear un caso fuera de Cabo Verde basada en la violación de derechos humanos de este ciudadano, porque es inminente su extradición a los Estados Unidos. Dos datos. La tarde de hoy cae la exportación de petróleo venezolano por debajo de 400.000 barriles. Según información que publicaba la agencia Reuters, Venezuela exportó alrededor de 388.100 barriles por día de crudo y combustible en julio, casi sin cambios con respecto al mes anterior. Y Perú ha permitido contratar médicos extranjeros para combatir el brote de coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de este documento suscrito por partidos de la Alternativa Democrática, donde advierten que no van a participar en las elecciones de diciembre. El diputado Juan Pablo Guanipa es vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo por el Zulia. Él sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos, ¿cómo estás, María Alejandra? Bueno, aquí estamos a tu orden. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración acerca de este documento que tantas reacciones ha generado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, que todo esto es producto de una discusión que se inició desde el mismo momento en el que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro tomó la decisión de designar un Consejo Nacional Electoral, dándole una patada al Comité de Postulaciones Electorales que había sido designado por la Asamblea Nacional para proponer los candidatos al Consejo Nacional Electoral. Ya allí, evidentemente, hay unas acciones anteriores que ya todos conocemos, pero con esta concreta, ellos están diciendo que no están aceptando que haya un proceso electoral limpio en Venezuela. Y a eso sumas el cambio de reglas de juego, el cambio de la forma de elección de los diputados, el aumento de los diputados sin tomar en cuenta lo establecido ni siquiera en la Constitución, la proscripción de los partidos políticos y la entrega de las siglas de los partidos políticos a dirigentes totalmente alacraneados, es decir, comprados con dinero, con dólares, por la dictadura de Nicolás Maduro. Al final la conclusión es no que no vamos a participar, sino que se impide a nosotros la participación en cualquier evento en el que podamos luchar por un cambio en Venezuela. Al final de cuentas, lo que ellos están convocando para el 6 de diciembre no va a producir absolutamente ningún cambio en la situación que el país está viviendo. La crisis se profundiza, la crisis política, pero también la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis económica, la crisis institucional. Toda esa crisis se va profundizando y a nosotros lo que nos corresponde es dar un paso al frente para seguir ejerciendo mecanismos que permitan que se produzca un cambio en Venezuela. Creo que nos corresponde deslegitimar esa farsa electoral en todas partes del mundo, que el mundo esté muy claro, que los venezolanos estén muy claros también en qué es lo que pretende hacer Maduro con esa farsa del 6 de diciembre y activarnos mucho para, en unidad, confrontar con ellos hasta que logremos que se vayan para el carrizo. Ahora, diputado, ¿cómo lograr que se vayan para el carrizo? Parafraseándolo. Bueno, dando la pelea. Yo sé que no es un tema sencillo, es un tema sumamente complejo. Por eso nosotros propusimos la constitución de un pacto unitario por Venezuela. Creo que eso en este momento es un asunto absolutamente medular, necesario, fundamental. Y yo quisiera, no sé, aprovechar estos minutos contigo para hablar un poco acerca de eso. Nosotros hemos dicho que si nosotros queremos mostrarnos, digo, los dirigentes opositores, con fortaleza ante la comunidad internacional, ante los venezolanos, que estamos pasando todos por momentos sumamente difíciles, ante el sector militar que está allí, que es una realidad, y al que tenemos que dirigirnos también. Si lo hacemos desunidos, no vamos a mostrar ningún tipo de autoridad para pelear por lo que queremos pelear. Entonces tenemos que hacerlo unitariamente. Creo que lo que nos debe unir es el objetivo de sacar a Maduro,
Por eso, quien no piense en que ese es el objetivo, no podría estar en ese acuerdo unitario que queremos suscribir en los próximos días. Te digo, por ejemplo, los dirigentes alacraneados, los integrantes de la llamada mesita, evidentemente que ambos sectores están en connivencia con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Lo otro, lo que ya hemos conversado y contigo lo he conversado varias veces, que es que no busquemos las cosas que nos dividen. Todos estos temas del camino para lograr ese objetivo son asuntos que nos dividen, y lo que tenemos que hacer es aceptar que hay distintas tesis y trabajar en conjunto, y la tesis que vaya cobrando fuerza la apoyamos todos sin ningún complejo. Entender también el sentido de urgencia. De verdad que hay un nivel de desesperación impresionante en el país. Insisto en que este no es el momento de discutir liderazgos. Le ha correspondido por las circunstancias históricas a Juan Guaidó llevar adelante este proceso, y él lo que tiene que hacer es llevarlo con amplitud y en un sentido de liderazgo colectivo, y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlo. No creo que sea momento tampoco para vetar dirigentes. Yo me he estado dedicando a conversar con dirigentes fundamentales, a mi modo de ver, en la política nacional, y me impresiona un poco ver a algunos que me dicen: no, mira, que yo con fulano de tal no me siento, yo con sultano no me siento. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Aquí nadie tiene el monopolio de la valentía, ni de la honestidad, ni del amor por Venezuela, así que cualquier diferencia que tengamos entre nosotros es sumamente pequeña frente al gran reto que tenemos con toda Venezuela. Y yo creo que lo que sí puede amalgamar a este equipo que tiene que reconstituirse y relanzarse es todo el tema que ya hemos hablado también de la presión que hay que ejercer para lograr que internamente podamos ejercer fuerza para que se produzca el cambio en Venezuela. Y también comentaba en un escrito que pasé a la Unidad Democrática la necesidad de que hagamos un acto presencial y virtual, un acto solemne, diría yo, en el que estemos presentes dirigentes del país, pero también que esté presente dirigentes de la sociedad civil venezolana, y que a través de ese esfuerzo, no solamente de imagen, sino de estrategia, de contenido, etcétera, podamos mostrarle al país, al mundo y a todos los sectores que nuestra disposición es resistir hasta que logremos que el cambio se produzca en Venezuela. Creo que eso es fundamental en este momento. Dos inquietudes, diputado. En principio, han logrado superar las diferencias dentro de su organización, y pienso ahora mismo en las declaraciones que ha ofrecido reiteradamente el exgobernador Enrique Capriles o el propio diputado Ángel Medina hasta hace muy poco al frente de la Comisión de Postulaciones de la Asamblea Nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, conversando con la diputada Dinora Hernández de Vente Venezuela, ella decía que en lo personal no se sentía aludida con ese llamado que usted ha venido haciendo a todos los factores que quieren un cambio en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Mira, comienzo por el final. Yo creo que todos tenemos que sentirnos aludidos en una llamada a la unidad. Yo no creo que nosotros podamos lograr enfrentar a esta criminal dictadura de Nicolás Maduro cada quien por su lado. No lo creo. Y voy a insistir, no creo que haya alguien que tenga autoridad para juzgar a los otros. Yo no tengo nada de lo que arrepentirme, le doy profundas gracias a Dios por las decisiones que he tomado en mi vida política. No he tenido tampoco nada que ver con administraciones públicas, por tanto nadie puede acusarme de corrupto ni nada parecido, pero sí me parece mal que tengamos una especie de honorabilidómetro para decidir quién puede o no formar parte de la Unidad Democrática venezolana. Para mí, si alguien tiene cuentas que pagarle a la justicia, que se las pague cuando haya justicia en Venezuela. En este momento en Venezuela no hay justicia. Para mí, lo fundamental es que si todos estamos claros en que el objetivo necesario, impretermitible, es sacar a Maduro de la presidencia que usurpa, tenemos que unirnos para lograr que eso pueda ser una realidad. Con respecto a Primero Justicia, nosotros hemos llevado adelante un proceso de discusión, hemos suscrito el acuerdo que ayer salió en todos los medios de comunicación, virtuales, redes sociales, etcétera, y yo aspiro que Enrique, que ha sido una persona que con nosotros ha estado también en las discusiones, en las conversaciones, que tiene puntos de vista en los que podemos diferir, pero yo creo que también nos une un profundo amor por Venezuela y la necesidad de lograr que el cambio se produzca en el país. Yo aspiro que él asuma todo lo que allí está en el contenido
y que juntos luchemos por generar esa presión interna que es imprescindible para lograr que el cambio se dé. Entendemos entonces que todavía eso no ha ocurrido, ¿correcto, diputado? No, mira, es que yo no he conversado con él últimamente, pero ya esa es una decisión tomada por el partido. Y yo no tengo por qué pensar que Enrique no va a acompañar una decisión de la que él hasta formó parte, pues, o sea, él formó parte del proceso de toma de decisión. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque ustedes en el documento que le ha dado la vuelta al mundo, dicen, desde la unidad rechazamos la farsa, ahora debemos movilizar esa mayoría que quiere vivir con dignidad. La pregunta que yo le haría es, ¿cómo hacerlo en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta a nuestro país, sobre todo en el momento de mayor expansión de esta enfermedad? Lo escuchamos. Mira, yo hoy estuve recorriendo las calles de Maracaibo durante la mañana. Salí a comprar algunas cosas, algunas verduras para mi casa y estuve recorriendo la circunvalación 2 de Maracaibo, que es una zona sumamente comercial. Y era un día normal, la gente estaba en la calle, la gente sale a ver cómo hace para lograr el sustento de su familia, para lograr la alimentación de su familia. Y sí me di cuenta que algunas personas no tenían tapabocas, otros lo tenían de adorno porque se lo colocan, se lo pasan por el cuello y después se lo bajan de la barbilla y andan con el tapabocas como si fuera, no sé, una cadena, algo así, ¿no? Y eso me parece sumamente preocupante. Yo creo que nosotros tenemos que salir a la calle tomando las medidas de previsión para resguardar nuestra salud, pero tenemos que hacerlo. Es que lo que estamos viviendo es totalmente inaceptable y nosotros no podemos pensar que podemos salir cuando termine la pandemia porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Y sabemos también que la dictadura ha hecho un uso absolutamente político e inadecuado de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Ayer estábamos sacando cuentas, solamente en el estado Zulia hasta hoy han muerto unos 24 médicos, si mis cálculos van bien, son unos 24 solo médicos, sin contar enfermeras y sin contar a personal del sector salud, que en total podría llegar a 30, lo cual además tumba totalmente las cifras de la dictadura en materia de muertos en Venezuela, porque es imposible que habiendo unas 30 personas del sector salud muertas solamente en el estado Zulia, hablen de las cifras que hablan en cuanto a los muertos en todo el país. Eso es absolutamente inverosímil, nadie puede creer absolutamente nada de eso. Pero bueno, lo cierto es que el tema COVID es un tema grave y el tema Venezuela es un tema grave. ¿Cómo compaginar eso? Tenemos que ver. ¿Cómo hacer frente a la situación en la que cada quien busca su solución de vida, su subsistencia? Bueno, hay que ver cómo hacemos en medio de eso. ¿Cómo hacemos frente a la represión que se incrementa porque esta gente con la excusa del COVID-19 quiere tenernos encerrados en nuestras casas sin ningún tipo de alternativa? Bueno, todo eso tenemos que procesarlo, revisarlo y actuar. Este viernes, por ejemplo, cumple 2 años de preso, absolutamente sin justicia alguna, Juan Requesens. Yo no creo que nosotros debamos quedarnos en nuestra casa y ya está, conmemorar virtualmente 2 años preso de Juan Requesens. No, yo creo que tenemos que salir a la calle, algo tenemos que hacer, pero tranquilos no nos podemos quedar, resignados no podemos estar, tenemos que declararnos en resistencia. Sé que usted no quiere adelantarse al mes de enero de 2021, pero tengo que preguntarle porque lo hemos conversado con otros parlamentarios que son de la opinión que la actual legislatura llega hasta esa fecha y a partir de allí hay que plantear otra estrategia. Es lo que nos decía el diputado, por ejemplo, Rommel Guzamana, a propósito de la decisión del CNE de eliminar el voto directo para las comunidades indígenas. ¿Qué han discutido sobre este tema, diputado? Esa discusión no se ha cerrado, así como el tema de ir o no a la farsa del 6 de diciembre hasta ayer estuvo abierto y ya ayer con el comunicado se cerró esa decisión, así tenemos que ir procesando las demás decisiones. Hay distintas alternativas frente a la situación que puede ocurrir en Venezuela a partir del 5 de enero. Para algunos debe dársele continuidad a la gestión de la Asamblea Nacional y del gobierno interino de Guaidó. Para otros no, porque eso significaría el exilio de toda la Asamblea. Bueno, son puntos de vista que se están discutiendo en el seno de ese proceso unitario y yo creo que debemos darle un poco de chance a esa discusión. Mientras tanto, tenemos que actuar en todo lo que estamos haciendo
con el objetivo de lograr generar un clima que permita que el cambio se produzca en Venezuela. Hay que ver cómo incrementamos la presión interna. La internacional ha sido formidable, pero necesitamos mucha más presión interna. Finalmente, diputado, tengo que preguntarle porque se ha publicado una noticia que puede, iniciar una nueva discusión interna en los partidos de la alternativa y sobre todo en su organización. Usted no es el aludido, pero como integrante de Primero Justicia le traslado la inquietud. Seguramente habrá leído el documento publicado en redes sociales por la periodista Maybor Petit. Ella habla de una información de bonistas que aseguran en Corte de Nueva York que Francisco Rodríguez y Rafael Guzmán y Julio Borges aseguraron que la emisión de bonos PDVSA 2020 no requería de la autorización de la Asamblea Nacional, lo cual va en contravía de los argumentos que ha defendido el Parlamento venezolano. Yo le pediría un comentario, insisto, no es el aludido, pero una valoración inicial sobre este tema que puede, terminar en una amarga discusión otra vez en el seno de la alternativa democrática. Lo escuchamos. No, mira, la posición es sumamente clara. Eso tiene que tener la autorización de la Asamblea Nacional. Y esa es la posición de la Asamblea Nacional, la posición institucional. Que alguien diga que un diputado emitió una opinión, yo preferiría preguntarle a ese diputado si realmente emitió esa opinión. Pero en todo caso, si en el supuesto de que él haya emitido una opinión como esa, nunca vi referencias a Borges, vi referencias a Guzmán, vi referencias a Francisco. No, a ambos diputados, es decir, está en el Twitter de Maybor Petit, lo puede usted leer. Ella habla de los dos diputados. Bueno, en donde yo leí solamente el caso de Francisco Rodríguez y de Guzmán, pero en todo caso, eso hay que consultarlo con los diputados, pero más allá de la opinión de un diputado, está la opinión institucional de la Asamblea Nacional. Así que independientemente de la opinión que tenga un diputado, eso no puede resultar vinculante en ningún proceso judicial. Que un diputado haya dicho algo o no haya dicho eso, no tiene absolutamente nada que ver con el fondo del asunto, es que esas cosas tienen que ser autorizadas por la Asamblea Nacional y esa es la posición de la Asamblea Nacional, es una posición institucional, que de hecho el propio Julio Borges la apoya y yo tengo casi la certeza de que Guzmán también, hay que conversar con él a ver qué fue lo que él opinó en ese momento. Bien. Diputado Juan Pablo Guanipa, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo por el Zulia, siempre lo comentamos, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes esta rueda de prensa virtual ofrecida por el diputado
y médico José Manuel Olivares, designado como comisionado para la emergencia y la atención de migrantes por el Parlamento Nacional, él, entre otras cosas, decidió no ahondar en la polémica por las declaraciones de Nicolás Maduro el día de ayer en su contra, las descalificaciones, mejor dicho, que venían a propósito de la polémica por la designación del Potro Álvarez al frente de las instalaciones del Poliedro. Nicolás Maduro ayer intentó quitarle hierro al asunto, pero lo cierto es que lo dicho queda. Él le encargó al Potro Álvarez, esas fueron sus palabras, la salud del pueblo de Venezuela en el Poliedro. Como ustedes comprenderán, médicos y sociedad en general, expresaron su crítica y en muchos casos su rechazo abierto ante un anuncio de esta naturaleza. En todo caso, el diputado José Manuel Olivares hoy ponía en duda una vez más las cifras que está dando el equipo de Nicolás Maduro, sobre todo el número de víctimas mortales, y retrataba buena parte de lo que está ocurriendo en todo el país. Vamos a escuchar un extracto pequeño de esta rueda de prensa. Él inicia hablando sobre lo que está ocurriendo en una región como del Tamacuro. Escuchemos. Quiero primero relatar testimonio del monitoreo diario que hacemos cuando conversamos con colegas, cuando conversamos con enfermeras, con médicos a nivel nacional. Nos enteramos que el fin de semana, lamentablemente, una señora, una venezolana que vive en Tucupita, perdió su vida. Pero lo más triste es el relato de cómo esta venezolana perdió su vida. En Tucupita no hay terapia intensiva, primero que debo decir y denunciar. Cualquier venezolano que hoy esté en Tucupita no tiene acceso a terapia intensiva. Y aquí les digo esto porque esta señora que perdió su vida en Tucupita fue trasladada o le pidieron el traslado a Maturín, al Hospital Manuel Núñez. No hay ambulancia. La señora pasó 24 horas esperando una ambulancia. Ante la espera y la desesperación de su estado respiratorio, consiguió un vecino que le diera la carrerita o la cola a Maturín en el Hospital Manuel Núñez Tobar. La señora Carmen perdió su vida en el camino. No soportó el traslado en un carro particular desde Tucupita hasta Maturín, al Hospital Manuel Núñez. Y así como esta historia, hay mucho sufrimiento en todos los estados de Venezuela. Y la primera reflexión que me viene a la mente es, ¿hasta cuándo Nicolás Maduro establece venezolanos por distintas categorías? Ya ni siquiera es el carnet de la patria. Ahora es qué tan amigo eres de un enchufado o qué tan cercano eres a un ministro de la dictadura. Y esto lo digo porque el hospital de Coche fue habilitado únicamente por un grupo selecto de militares. El hospital de Coche recibe hoy solamente militares, olvídense de nuestra tropa, olvídense de nuestros soldados y nuestros agentes, para los militares cercanos a la dictadura. Esa es la clase élite de nuestro país. Pero hay una clase más arriba que es la VIP, que es la que solo se atiende en el hospitalito de Fuerte Tiuna. Este hospitalito de Fuerte Tiuna es reservado a los militares más leales a la dictadura o más cercanos a los ministros de la dictadura o los que están en los negocios con los enchufados que tienen acceso al hospitalito de Fuerte Tiuna. Esos son los VIP. Y los Platinum VIP, que son los que le montan la terapia intensiva en su casa. Que son todos estos que anunciaron como muy platillos, que tenían COVID, como si fuera una gran cosa decir que tienen COVID mientras el venezolano no tiene asistencia, mientras una señora se murió porque esperó 24 horas una ambulancia, porque se fue un carro por puesto. Aquí hay unos Platinum VIP enchufados, estos que anunciaron por Twitter su COVID, que le montan en su casa el respirador, la terapia intensiva, el médico y la enfermera 24 horas en su casa. Entonces, ¿hasta cuándo esta división de venezolanos? Esta dictadura socialista que habla por el pueblo y por la gente y discrimina a nuestra Fuerza Armada, discrimina a los ciudadanos venezolanos, y ahí están las cuatro clases. El venezolano común que pierde su vida porque no hay ambulancia, porque no hay terapia intensiva, porque no hay ventilador, porque Maduro hizo un desastre, y los especiales, los militares especiales que van al hospital de Coche, los VIP que van al hospitalito de Fuerte Tiuna y los Platinum VIP enchufados que van a la terapia intensiva en su casa, que le montan el ventilador y le llevan el medicamento a su casa. Esta es la realidad hoy del COVID-19 en Venezuela. Ojalá Maduro hablara de esto, debe perder su tiempo en insultos y en tonterías, cuando hoy la verdad es que mueren venezolanos. Y ahí, para comenzar esta rueda de prensa, también quiero denunciar, ya que estamos del oriente del país, en el estado de Monagas están a la espera de más de 500 pruebas PCR. No queremos afirmar aún que se perdieron,
pero tienen más de 10 días a la espera del resultado de más pruebas PCR. No saben si llegó, si se han procesado, e incluso seguir con la denuncia de que muchos hospitales de nuestro país, como es el caso del universitario, ya no tienen virus puro, ya no están haciendo pruebas. Muchos hospitales de nuestro país ya no tienen pruebas rápidas. O sea, ya la capacidad diagnóstica de nuestro país se vino al suelo. Y aquí te vuelvo a recordar, Jorge Rodríguez, somos el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Hoy Venezuela es el país que menos pruebas hace en América Latina. Estamos diciendo esto de hace 4 meses. Y hoy, revisando el recién salido informe de Naciones Unidas, que tienen por acá, podemos ver una afirmación. Si no me quieren creer a mí, porque a lo mejor quien nos ve dice, bueno, es obvio que José Manuel Olivares es médico, es diputado, es adversario de la dictadura, es parte del gobierno interino. Aquí está el informe de Naciones Unidas, donde claramente dice que de 1.511.433 pruebas que se han hecho en Venezuela hasta el 28 de julio, solamente del 5 al 10% son pruebas. Luego reconocimos que habían aumentado la capacidad de hacer pruebas, y aquí está un informe de Naciones Unidas. En su informe OCHA clara, dice y establece que solamente del 5 a 6% son pruebas tipo PCR, el resto son pruebas rápidas que también se le están acabando, y que esto daría esta cuenta, cuando saca cuánto es ese 5%, estaríamos hablando de 500, 600 pruebas diarias. Lo que hace que seamos el país que menos pruebas hace en América Latina y que perdamos ese éxito que tuvieron los países asiáticos de hacer muchas pruebas, mucho rastreo, buscar a las personas y aislarlas para evitar el contagio. Es por esto que usted debe esperar en Caracas de 10 a 12 días para recibir el resultado de la prueba PCR, y debe esperar en el interior de Venezuela de 18 a 20 días para recibir el resultado de la prueba PCR. Somos el país que más tarda en dar el resultado de PCR también en el mundo. Esto es lo que ha hecho Nicolás Maduro en los últimos meses. En parte de las declaraciones del diputado José Manuel Olivares en esta rueda de prensa virtual que ofrecía el día de hoy, dando cuenta de la información a la que ha tenido acceso producto del contacto con médicos y personal de salud en nuestro país. Él decía, entre otras cosas, algunos datos como que la ocupación de las camas de terapia intensiva es del 63%, con las situaciones más dramáticas en Distrito Capital y Zulia. Hoy deberíamos tener, decía él, 1.200 camas, pero solo hay 150. Esas 150 ya están colapsadas. Maduro debió dotar con ventiladores nuestras terapias intensivas, y de esto hemos hablado en varias oportunidades en este espacio. Por cierto, después de la pausa hablaremos justamente sobre el tema de las pruebas PCR, que son las pruebas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado justamente para descartar o diagnosticar el COVID-19. Más temprano, el expresidente e individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Leopoldo Briceño, decía que en nuestro país no se están haciendo pruebas de diagnóstico suficientes y se necesitan entre 8.000 y 10.000 test diarios para saber el verdadero alcance de la epidemia. Él recordaba que las academias especialistas e investigadores proyectaron el pico que se está dando hoy en nuestro país en el pasado mes de abril, y eso le costó que los llamaran exagerados. Venezuela es la única nación que no ha convocado a sus académicos para coordinar políticas públicas en el combate de la pandemia de coronavirus. Esto también lo decía más temprano el doctor Leopoldo Briceño. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un periodo reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750M, porque lo une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, en esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con las pruebas diagnóstico en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Judith León, presidenta del Comité Ejecutivo de la Federación de Colegios Bioanalistas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, María Alejandra? Gracias por la invitación nuevamente. Gracias una vez más por atendernos. Yo iniciaría a partir de lo que acabamos de escuchar del diputado José Manuel Olivares, que más ha dicho la Academia de Medicina y Sociedades Científicas sobre la necesidad de aplicar mayor número de pruebas de diagnóstico para saber las verdaderas dimensiones de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La escuchamos. Bueno, como le hemos dicho, y así lo expresa también los lineamientos generales que sobre el manejo de la pandemia que ha hecho la Academia de Ciencias, Matemáticas y de la Medicina y otras organizaciones como Venezolanas por la Salud. Esos son lineamientos que antes de considerar dentro de lo que hablamos nosotros, lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Y quisiéramos que se tomaran en cuenta, porque esos son basados a lo que hemos visto en evidencia científica y por supuesto todo lo que es el proceso de la pandemia en otros países, y que consideramos que aquí hay algunas debilidades y que eso no nos ha permitido visibilizar bien y tomar las medidas necesarias en tiempo real, que pudiéramos por lo menos minimizar algunos aspectos o limitar ¿verdad? Lo que es la historia natural de la enfermedad llamada COVID-19 según la OMS, ¿no? Desde el punto de vista del diagnóstico, que es lo que me compete, nosotros como federación... Perdón ¿Aló? que la interrumpe. Sí, el documento de las academias y de las sociedades científicas habla de la necesidad de aplicar entre 8.000 y 10.000 pruebas diarias en nuestro país. ¿Qué habría que hacer
para alcanzar ese objetivo, tomando en consideración lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? La escucho. Bueno, es que en ese punto es que quería referirme en este momento. Es que nosotros planteamos hace aproximadamente 2 meses, de acuerdo al plan estratégico de respuesta necesaria que planteó la misma OMS, que todos los países debían de hacer una serie de aumentar las capacidades en el diagnóstico como estructura integral, que son las pruebas diagnósticas que estamos hablando, RT-PCR, que son las moleculares, que son las que están autorizadas y son las que visibilizan de que el virus está presente en ese momento en el paciente. Y esa es la única manera que podamos decir que tenemos casos confirmados. Tomando ese criterio, que es de un criterio de la epidemiología, de acuerdo a los criterios epidemiológicos que hemos tenido hasta ahora de la enfermedad, para poder hacer eso tenemos que aumentar el número de laboratorios y pruebas para poder alcanzar esa capacidad que estamos ahorita diseñando con el número que nosotros tenemos para que tengamos una epidemia que sea real y no diferida como la que tenemos ahorita, que los resultados que duran casi 14 días para poder el paciente poder tener una conducta necesaria y de acuerdo a la vigilancia epidemiológica tener un impacto dentro de esas medidas de captar los contagios y así limitar la transmisión, limitarla por lo menos a 3 días y así pudiéramos tener una visión para poder evaluar estos problemas que la flexibilización no son adecuadas y nos permitirá hacer muchas otras cosas como estrategias y protocolos que nos permita abordar en Venezuela nuestra por supuesto nuestra epidemia en particular, porque tenemos algunas debilidades con respecto a otros países. Por eso es que la inquietud, y así se lo ha expresado el gremio de analistas al Ministerio del Poder Popular y le ha presentado 3 proyectos de las universidades, la de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Zulia, la Universidad de Carabobo, de los laboratorios que tienen esas universidades de investigación, a la cual tienen las estructuras e instalaciones adecuadas, que lo que necesitamos es, de acuerdo a los proyectos presentados, son algunos elementos esenciales que no se han podido tenerlos operativos por todas las circunstancias que tienen las universidades, que sabemos que es la cuestión del presupuesto, pero que si el ministerio puede aportar presupuestos para ello, ¿okay? Podemos aumentar el número de pruebas y ese proyecto tiene aproximadamente 1.000 pruebas en cada uno de esos laboratorios, o sea que tendríamos aproximadamente unos 3.000 pruebas que pudiéramos hacer diarias en esos laboratorios que estoy planteando, que son los proyectos que se le entregamos al ministerio, que sabe cuáles son los requerimientos que necesitamos, los kits, los insumos, algunos equipos que debemos de resolver allí y tendríamos esa oportunidad. Además de eso, como lo dice también ese plan estratégico de respuesta rápida que tiene la OMS, que lo publicó el 3 de febrero de este año, allí establece que también debemos de utilizar, además de centralizar ese laboratorio que tenemos, que es el Instituto Nacional de Rafael Rangel, que está también, aborrotado, el personal allí está cansado porque son tantas las actividades que tiene que realizar para dar respuesta que no tienen la capacidad de operativa para ello, entonces que permitan desahogar un poco ese laboratorio haciendo sus pruebas que deben ser como debe ser y nosotros de poder aportar por lo menos que tienen también estructuras, capacidades instaladas para poder aportar en esa cantidad de pruebas que estamos nosotros proyectando en esos lineamientos, que es de 8.000 a 10.000 pruebas de PCR, RT diarias. Con eso podríamos nosotros tener visualizar nuestra situación y bueno, generar algunas políticas sanitarias que debemos de hacer dentro de la vigilancia epidemiológica que nos permita dar respuesta y poder abordar nuestro problema, pues. Estamos hablando, si entendí, de 3 laboratorios que estarían listos con ayuda evidentemente del Estado para empezar a aplicar pruebas o evaluar el resultado de las pruebas de COVID-19 en nuestro país, ¿correcto? Correcto. Si el Estado, que es el Ejecutivo Nacional, que es el que lo administra,
o sea, si quisiera, ¿no? Porque no es ahorita que lo estamos planteando de hace 2 o 3 meses atrás, de las capacidades para ello, o sea, que lo hicimos con la debida antelación, como uno de los lineamientos también de la OMS, que debíamos de ir aportando y obteniendo los recursos necesarios para ir apoyando aquellos nudos que teníamos de deficiencia de cualquier país en cuanto al manejo de la pandemia. Allí están los criterios, ahí están cómo debe de hacerse, cuáles son los laboratorios, porque la OMS sabe que las universidades tienen laboratorios de investigación. Allí están los profesores que se forman en una metodología como es la biología molecular. O sea, los recursos, tenemos formado el profesional, porque tenemos a los guionalistas que son los que están formados por ley y además que tienen las competencias para abordar ese tema. Pero hay que tener la voluntad de que el Estado es el que debe de aportar los recursos y a implementar lo que tiene que implementar y de asumir lo que tenga que asumir en este proceso, y no de la manera que lo estamos viendo que se está abordando, porque el tema de salud debe salir de todo este contexto político que tenemos ahorita de la polarización. El tema como debe tomarse como un problema de Estado, y al cual todos debemos participar y debemos de aportar para un mejor abordaje de algo que es pandemia, que es una situación de todos, o sea, es un problema de todos, no es un problema de un bando, del otro, y no de los ciudadanos, o de la academia, o de las sociedades científicas, no, es un problema de todos los venezolanos, y todos debemos de aportar para que esta pandemia la pasemos de la mejores y disminuir las consecuencias que pudieran suceder con todas las debilidades que tenemos. ¿Cuál es la respuesta que le han dado ante esta sugerencia del Colegio de Analistas? Bueno, nosotros hemos hecho las presiones necesarias. Hasta ahora no nos han dado respuesta, a las universidades no le han dado respuesta. Nosotros lo que hemos hecho como es nuestro deber, porque se lo hemos hecho saber, o sea, nuestro objetivo no es político partidista, porque nosotros no somos partidos políticos ni que estamos en su diatriba, servidores del país, que aportamos al conocimiento y el abordaje de cualquier situación de salud y enfermedad que tenga el ciudadano. Y en ese sentido nosotros estamos aportando nuestro granito de arena. Tanto es así que los egresados de las universidades están, nosotros tenemos bioanalistas que hemos conversado, están allí atentos para cualquier llamado en particular que pudiéramos hacer el gremio para aportar nuestro granito de arena dentro del proceso. Tenemos a los estudiantes de la última año de formación, a la cual están ahorita, tenemos 13 estudiantes en el Instituto Nacional de Higiene aportando colaboración para resolver los problemas de cansancio y de estrés que tienen allí. Estamos aportando porque tienen los conocimientos, o sea, nosotros estamos haciendo todo lo que debemos de hacer como ciudadanos en este país, profesionales del sector salud. Ahora, lo que necesitamos son respuestas y soluciones, que siempre lo que hemos dicho. Si mientras tengamos respuestas y soluciones, está la mejor vida para resolver problemas de salud. Ahora le pregunto a nuestra invitada sobre el material de bioseguridad para el personal que le toca tomar las pruebas para enviarlas al Instituto Nacional de Higiene, y saco a colación el tema porque a finales de julio se conoció el caso de la doctora Lidia Carrión, epidemióloga del Hospital Universitario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, que era la responsable justamente de tomar estas muestras. Ella fallece producto del COVID. Comentarnos sobre este tema. Bueno, en ese particular, como hemos dicho, todos los gremios del sector salud y los sindicatos y todos los que son los trabajadores que están no solamente los que están en primera línea como se clasifica, aquí todos estamos expuestos dentro de centros asistenciales y necesitamos los equipos de protección para abordar los temas. Mientras que esos equipos de protección no estén dentro de esos hospitales de forma oportuna, continua, no vamos a resolver el problema, porque no es que hoy tenemos, mañana sí, pasado no lo rehusamos, no lo rehusamos, o lo que estamos haciendo ahorita que poniendo. O sea, tenemos que resolver
ese problema, y ese problema lo tiene que resolver es ¿quién? El Estado, porque es el que tiene los recursos y es el que tiene el deber y es el que debe de garantizar de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Siempre nos vamos a la Constitución porque la Constitución es clara en decir en su artículo 83 que quien garantiza la salud como parte de la vida es el Estado, y el Estado es quien lo administra, y el que lo administra es, por lo tanto son los que deben de dar respuesta a través de su ente rector, que es el Ministerio de Salud, y tiene que abordar el tema y garantizar todos los materiales e insumos que debe de utilizar cualquier trabajador en ese centro, y todos los materiales e insumos para la limpieza y desinfección de esos hospitales, como debe garantizarse para cualquier infección fuera de lo que no es el COVID, porque hay otras enfermedades que se pueden obtener infecciones transmisibles dentro de esos hospitales que debemos de abordar y que debemos que también controlar. Entonces, nosotros lo que hacemos es exigir lo que por exigencia debe de dar el mismo Estado, que es el que maneja la administración de este país. Judy León, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de la Federación de Colegios Bioanalistas de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por el 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, R750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompress.net.be, Colegio de Ingenieros Construyendo Futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Estados Unidos aplaudió la declaración hecha el 2 de agosto por 27 partidos políticos venezolanos sobre la democracia en Venezuela. En un comunicado exigieron la liberación de los presos políticos y mostraron que no hay condiciones para elecciones libres y justas en Venezuela bajo Maduro. Nos hacemos eco, dice el comunicado de la Embajada Norteamericana para Venezuela, nos hacemos eco del llamado que hicieron estos partidos políticos para que la comunidad internacional se una a rechazar el fraude electoral de diciembre de Maduro y para apoyar la lucha de los venezolanos por elecciones presidenciales y legislativas libres y justas. Además, la Organización Mundial de la Salud, a propósito de lo que hemos hablado con nuestra invitada anterior, estima que quizás nunca haya una cura definitiva para el COVID-19. Son declaraciones del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este lunes que una buena cantidad de vacunas están ahora en fase 3 de estudios clínicos. Sin embargo, no hay una bala de plata en este preciso momento. Y ante la pregunta, ¿dónde están los reales? Tan conocida en nuestro país. Bueno, la enfermera de Hugo Chávez, y esta información la han publicado agencias el día de hoy, la enfermera de Hugo Chávez, ustedes la recordarán, ex tesorera de la Nación, Claudia Díaz, aparentemente almacenó, atención, $9.5 millones en lingotes de oro en una cuenta en San Vicente y Granadiñas en el año 2014, según lo reveló hoy una agencia de noticias, concretamente AP. La funcionaria, sancionada por Estados Unidos e investigada en Europa, utilizó una empresa fantasma para almacenar en una bóveda privada de la pequeña isla caribeña esa cantidad disponible para ella y su hijo cuando cumpliera 18 años de edad. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de